Hola, en este video voy a estar reciclando y decorando esferas navideñas. He visto que les gustaron mucho los videos en los que arreglaba y decoraba squishies y me pidieron que lo hiciera pero con otras cosas. Y se me ocurrió que lo podía hacer con esferas navideñas de años pasados. Aquí tengo esferas de otros años que tenía en mi casa. No están muy maltratadas porque cada año guardamos muy bien las cosas navideñas en cajas para que no se dañen. Igual, estas esferas necesitan un cambio para que luzcan más bonitas en mi arbolito. Vamos a comenzar con estas que son las más chiquitas. Son plateadas pero ya se ven como raspadas un poquito. Para restaurarlas voy a cubrirlas todas con pegamento blanco. Y después les pondré escarcha de esa que parece como copitos de nieve. Ya que se secó esto, les voy a dibujar ojitos y boca con pintura textil. Y con poquito foamy naranja les haré una naricita. ¡Listo! Así quedan unas lindas esferas de muñeco de nieve. ¿Verdad que se ven lindas? Por cierto, no se olviden de darle like a este video si quieren que haga más videos así, en los que arregle y decore otras cositas aparte de los squishies. Estas son esferitas que tengo de color rosa. Estas yo las cubrí con diamantina porque no me gustaba mucho cómo se veían así todas lisas. El proceso de cubrirlas con diamantina fue exactamente igual a las esferitas anteriores. Voy a pegar estas esferitas en unos capacillos para cupcakes. Y en la parte superior les voy a poner mucho silicón caliente como escurriendo para que parezca betún o algo así. De seguro ya saben lo que estoy haciendo. Son unos cupcakes de esferas navideñas. Por cierto, ¿ustedes cómo le dicen a los adornos que se les ponen a los arbolitos de Navidad? Yo los conozco como esferas navideñas, pero he visto que algunos de ustedes les dicen de forma diferente. Y me gustaría saber cómo le dicen en otras partes. Ya que se secó el silicón, ahora lo pintaré con esmalte de uñas de color blanco. Es como el frosting. Por último le pondré un pompón rojo. Amo los pompones que tienen partes como brillositas. Se supone que esto será una cerecita. Y de esta forma quedan estos lindos cupcakes de esferas. Aquí tengo otras esferas a las que les pegué diamantina, pero estas son de color rojo. En el centro de las esferas, por todo el contorno, les pegaré a cada una tirita de foamy de más o menos 3 centímetros de ancho. Y sobre esto les pondré una hebilla falsa de foamy que yo hice con foamy diamantado. Y listo. Estas son unas esferas inspiradas en Santa Claus. Están súper fáciles. Con estas esferas moradas voy a hacer unos animalitos que están muy de moda. Estas esferas ya tenían brillitos, yo no se los pegué. Intenten adivinar qué haré con estas esferitas. Con foamy moldeable trataré de hacer unos mini cuernitos. Me encanta el foamy moldeable porque es fácil de manejar y puedes crear cosas muy lindas. En foamy morado recorté unos corazones y con estos formaremos unas orejitas. Los partiré a la mitad y luego los pegaré de esta forma para que tomen forma como de conito.
A las orejitas les pondré poquita diamantina plateada. No podía faltar la diamantina, siempre la uso en cada video de arreglando y reparando squishies, así que en este video tampoco podía faltar la diamantina. Ya que los cuernitos estaban solidificados, los cubrí con esta misma diamantina plateada y pegamento. Ahora estoy pegando las orejitas y el cuernito a cada una de las esferas moradas. A este punto, ustedes ya seguramente saben qué estoy haciendo, ¿verdad? Son unos unicornios de esfera. También les voy a poner flores pequeñitas a mis esferas. Por último, dibujé los ojitos con pintura textil negra, aunque casi ni se notan porque la esfera es morada. A lo mejor se hubieran visto mejor si los ojitos se los hubiera dibujado de color blanco, pero bueno, ya se los hice negros. Estas esferitas me gustaron muchísimo porque me encantan los unicornios. Díganme si a ustedes también les gustan los unicornios tanto como a mí. A mí me parecen hermosos. Las siguientes esferitas eran de color dorado, pero les puse 2 capas de diamantina café y ahora son esferitas cafés. Creo que ponerle diamantina a esferas es una buena idea si quieres cambiar de color tus esferitas. Lo que haré será pegarles unos ojitos de esos que se mueven y un mini pompón rojo en el centro. Por último partiré unos limpiapipas y con esto formaré unas astas de renito. Le pegaré cada una de estas astas a los renitos. Para pegarlas les doblé un poquitito a la punta. Y ya terminamos. Así quedan estas lindas esferas que reciclé de años anteriores. Usé esferitas de varios colores para que fueran ideas diferentes, porque pienso que les pueden dar ideas para que ustedes también renueven sus esferas viejas o para que hagan más esferitas pero con bolitas de unicel. Pueden comprar bolitas de unicel de esas blancas que venden en las papelerías, cubrirlas con diamantina y hacer algunas de estas ideas. Y estoy segura que les quedarán hermosas. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós!